Pues muchísimas gracias, Luis, Manolo. Agradecimiento a las autoridades regionales, sobre todo en este caso a las del museo. Y quiero hacer también una precisión, porque Zapata, José Antonio, no solo es el arqueólogo del ayuntamiento, sino que también... ¿Cómo? Acércate, que te acerques. Ah, perdón, vale. Que no solo es arqueólogo del Ayuntamiento de Murcia, de Mula, sino que también es profesor asociado de la Facultad de Letras. También está en Historia Antigua. Bueno, y agradecer también la presencia de todos ustedes para oír lo que hoy vamos a decir, como ya se ha dicho, por primera vez en público, porque hasta ahora simplemente lo habíamos publicado. Y quiero resumir muy poquito la historia de esta pieza, porque las piezas normalmente se suelen publicar en lo que se llaman noticiarios, es decir, no tiene la suficiente importancia como para un artículo de fondo. Nosotros, cuando hablamos con los editores del Archivo Español de Arqueología, que es una revista puntera en arqueología, no solo en España, sino a nivel internacional, le dijimos que queríamos un artículo de fondo. Tanto los artículos de noticiario como los artículos de fondo tienen un máximo de palabras o de caracteres. Bueno, pues a nosotros al final nos concedieron publicarlo como artículo de fondo y además con más palabras de las que normalmente permiten. Y no solo eso, sino que hace pues un mes y pico, nos pidieron permiso para que el domador figurara como portada de la revista. Es decir, que el número del año 25, creo que será correspondiente al 24. 24 no, bueno, como lo van publicando conforme lo van llegando, y aparte ya no se publica en papel, sino que se publica online. Bueno, quiero decir, o resumiendo, que pasamos casi de que tener permiso para publicar a ocupar un lugar protagonista en el número actual de la revista Archivo Español de Arqueología. Bien, dicho eso, también tengo que agradecerle, puesto que están aquí, y aunque no estuvieran, también se lo agradecería al Ayuntamiento de Mula la ayuda prestada durante todos los años, prácticamente desde los años 80 que se inició la excavación de los Villaricos, también a la Fundación Caja Murcia y, por supuesto, a la universidad, que es la que pues nos presta, digamos, su infraestructura, y nosotros procedemos, la mayor parte de nosotros, o incluso como alumnos de doctorado, como estudiantes de doctorado, pues prácticamente todo el equipo que trabaja en Villaricos está implicado en la excavación de los Villaricos. Dicho eso, paso ya directamente a lo que es el motivo de la exposición de hoy. Lo primero que tengo que decir es que esta pieza no tiene absolutamente nada que ver con la vila romana de los Villaricos, salvo que apareció allí. Bueno, sí tiene algo que ver porque se ha encontrado allí, pero es una pieza que seguramente es una pieza ibérica, del mundo ibérico, posiblemente del siglo IV, III, antes de Cristo, y la vila romana de los Villaricos, la cronología que tenemos ahora mismo, partiríamos de unos finales del siglo I después de Cristo, pues hasta seguramente finales del siglo VII, principios del siglo VIII, coincidiendo posiblemente con la irrupción o con la llegada del mundo árabe a la zona, aunque eso sería otro tema que imagino que ahora con lo de la fundación de la ciudad de Murcia también lo podremos debatir a lo largo de estos meses. Entonces, en primer lugar, decir que esta pieza tiene poco que ver con la vila, salvo que apareció allí. ¿De acuerdo? A ver. Bien, creo que la mayoría sabemos o saben dónde está la vila romana de los Villaricos. Está muy cerquita de Mula, está en lo que se llama la carretera que lleva al pantano de la Cierva, en el centro de la región de Murcia. Y bueno, también les hago, no sé si han visitado el museo, tanto el Museo del Cigarralejo, que es un museo, pues el mejor museo del mundo, porque que yo sepa es el único museo monográfico de cultura ibérica, y las piezas que tiene son excepcionales. Y luego muy cerquita, al otro lado del paseo, está el Museo de Historia de la Ciudad, que, como aquí se ha dicho, tiene una sala dedicada al mundo argárico procedente de la Almoloya, pero por lo que a mí me toca, sobre todo la sala de Romano, en donde está expuesto el famoso sarcófago que nos salió o encontramos en el año 21 en julio del año 21, que es una maravilla, y que realmente cuando uno está delante del sarcófago, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. Imagino que será también una cuestión emocional por parte mía. Bien, pues como le digo, Los Villaricos está muy cerquita del pueblo de Mula, de la ciudad de Mula, en un lugar que se llama el Arreaque.
Bien, pues aquí tenemos un mapa de localización en donde tenemos los Villaricos y tenemos una serie de asentamientos, de yacimientos o de puntos que tienen relación y que son importantes. Fíjense que tenemos... Perdón. Bueno, Yéchar, ¿por qué he puesto Yéchar? Porque Yéchar es el camino hacia Archena. ¿Y por qué hablo de Archena? Pues porque Archena posiblemente, junto con su balneario romano, debió ser algún punto importante, debió ser, bueno, puede que fuera un municipio romano, siglo II, siglo III, después de Cristo, pero es un asentamiento romano en donde tenemos un balneario. Y además es la vía de penetración hacia el interior y hacia Cartago Nova. Es, digamos, la autovía romana por la que la gente de esta época se desplazaría tanto hacia la costa como hacia el interior. Y Villaricos está muy cerquita, pasando por por Yéchar aproximadamente. Luego tenemos cerca el yacimiento del Cigarralejo. Yacimiento del Cigarralejo, yacimiento ibérico, conocidísimo. Ahora en los últimos 20 o 30 años se han excavado muchos más, pero hace de 30 años hacia atrás prácticamente era una cuestión monográfica el Cigarralejo en España y pocos más como él. Bien, pues ese yacimiento ibérico lo tenemos muy cerquita de los Villaricos. Por lo tanto, nuestra teoría, ahora la expondrá José Antonio, es que esta pieza, no sabemos si procede del Cigarralejo, pero una pieza ibérica, teniendo el yacimiento del Cigarralejo tan cerca, lo normal, los pensamientos más sencillos seguramente en este caso son los que nos llevarán a la verdad. Bueno, ahí tenemos el pueblo de Mula, que no tiene mucho que ver. El pueblo de Mula, según nuestras teorías, se fundó a partir del siglo, más o menos con la fundación de Murcia aproximadamente, no tiene poblamiento romano que se haya encontrado, se fundaría a partir de aquí tenemos el yacimiento de la Almagra, que es un yacimiento romano, una ciudad romana que está junto a los Baños de Mula y que es una ciudad romana, pues seguramente desde época de Augusto, en donde se explotó la roca sobre la que se asienta el propio yacimiento, que la tenemos en el Teatro Romano de Cartagena y en muchas inscripciones de los museos de Cartagena, y están los Baños de Mula. Tenemos los Baños de Mula y tenemos los Baños de Archena, es decir, tenemos dos zonas de balneario muy cercanas una de otra y como ustedes saben prácticamente, yo diría, no lo sé, pero el 80 o el 90% de los balnearios actuales tienen su origen, no es que tengan su origen, sino que ya fueron explotados en época romana, incluso en época ibérica seguramente también se bañarían en sus aguas, aunque digamos los que construyeron los edificios fueron los romanos. Y bueno, también el yacimiento de la Puebla, el castillo de la Puebla, creo que usted, cuando uno va por la autovía que lleva hacia Mula, que lleva hacia el noroeste, pues la mole del castillo de la Puebla se ve a la izquierda de la autovía y justo a la derecha está el yacimiento de la Almagra. Y por en medio pasa el río Mula. O sea, fíjense, tenemos un río, el río Mula, tenemos un yacimiento, tenemos un balneario, tenemos unos baños en la Almagra y a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros de la Almagra tenemos la Vila de los Villaricos. La Vila de los Villaricos no se entiende sin la Almagra. Es decir, la Vila de los Villaricos, posiblemente el dueño de la Vila de los Villaricos sería un señor que era concejal, vamos a decir concejal, en el Senado local del Cerro de la Almagra, de la Mula de la Almagra, que ya en el siglo VIII sabemos que se llamaba Mula porque aparece en el Tratado de Teodomiro. ¿De acuerdo? Y a lo largo, he dicho que la cronología iría de finales del primero a seguramente el siglo VII, pues posiblemente pudiera tener varios dueños o pudo ser la misma familia. Luego tenemos a la izquierda de la imagen Caputa. Caputa creo que todos lo conocen porque hay un charcón, lo que se le llama el charcón, la gente va a bañarse, y es muy conocido. Bueno, Caputa es Caputaquay, es manantial, es fuente, es decir, que Fuente Caputa es una redundancia, porque estaríamos diciendo fuente, es como Cartago Nova, ya Cartago es ciudad nueva, si lo tradujéramos sería ciudad nueva, pues esto pasa un poco lo mismo, Fuente Caputa es fuente, y es un yacimiento romano con una vila, que tuvo, unos problemas hace unos años de destrucción parcial y tiene también mucho que ver con toda la zona de los Villaricos, con toda la zona de la Almagra. Toda esta zona, a ver si soy capaz de... con el puntero. Aquí tenemos el río Mula, fíjense, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la Rambla Perea.
La Rambla Perea recogía las aguas de Caputa. Las aguas de Caputa hace ya años fueron desviadas hacia el pantano de Mula. Pero en origen, la Rambla Perea recogía pues el agua que saliera de Caputa, que posiblemente fuera aprovechada para usos agrícolas en el propio terreno próximo a la vila de Caputa, que además es un terreno, la zona del Ardal, de Cajitán, feraz, absolutamente, vamos, muy fértil, como también todo el terreno que hay por toda esta zona. Pero a lo que iba, entre el río Mula y la Rambla Perea hay como una especie de meseta, que es lo que nosotros, dentro de las diversas teorías que planteamos acerca del domador, pensamos que podía constituir una dehesa caballar, es decir, una dehesa, una llanura, un terreno en donde se cuidaran caballos. ¿Y por qué caballos? Porque la figura que nos apareció en julio del año 23 es un domador de caballos. Ahora veremos los que han aparecido, sobre todo en el sureste. Y además, el Cigarralejo, que es un yacimiento que tiene poblado sin excavar, santuario, bueno, necrópolis muy excavada o bastante excavada, y santuario. El santuario está dedicado a una divinidad ligada a los caballos, bueno, a los équidos en general. Entonces, por eso decía, si Villaricos está al lado del Cigarralejo, si el domador es una figura ibérica y encima en el yacimiento ibérico del Cigarralejo sabemos que hay una divinidad asociada a los caballos, pues creo que la ecuación es fácilmente, en este caso, descifrable, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una teoría. Luego hay alguna teoría más, pero en cualquier caso el tema del domador y de los caballos es esencial en esta cuestión. A ver. Bien, aquí tenemos la vista aérea de la vila. Al fondo, aquí está Mula, este es el castillo de Mula, esta es la carretera que les digo del pantano, en esta dirección iríamos al pantano, pues la autovía pasa más o menos hasta por aquí, y bueno, es una vila romana con una almazara, con un molino de aceite y con una bodega de las más grandes de la Hispania romana conocida. Yo diría que en el top 5 Mula está, tanto en bodega como en almazara. O sea, producían aceite y vino en cantidades industriales, y nunca mejor dicho. Por eso antes he hablado también de la cercanía de Archena, de la cercanía de esa autovía romana que nos llevaría a Cartagonova o que nos llevaría al interior, porque claro, esta gente cuando produce, lo que le interesa es vender, exportar, comerciar, y normalmente en las vilas, una de las características que nos hablan los tratadistas agrónomos romanos, nos dicen que deben de estar, es mejor si están cerca de una vía de comunicación, sobre todo si se dedican a comerciar con los productos que sacan de la tierra. ¿De acuerdo? Bien, la vila, como otras muchas vilas, tiene sus termas, tiene en fin, el señor que he dicho que podía ser concejal en la ciudad de Mula, a 2,5 kilómetros en línea recta, podía pasar aquí temporadas, seguramente las temporadas de la siembra, si nos vamos al modo de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de la recogida de los productos, del cereal, de la oliva, de la uva, pues pasaría tiempo lo que pasa es que le pilla tan cerca que incluso en el propio día podría ir, ¿no? Pero bueno, tenía allí sus termas, tenía su casa de campo, como mucha gente, pues tiene ahora su casa fuera de la ciudad, tiene una segunda residencia con su piscina, en fin, con todas sus comodidades. Pues eso, en época romana, y de hecho tenían, en las termas romanas, en las termas de la Almagra hay calefacción radiante. Ahora hablamos de suelo radiante como una novedad absoluta. Bueno, eso en Roma existía, evidentemente en muy pocas casas, pero existía. Es decir, y el agua corriente, aquí no, pero en Roma existía, ¿de acuerdo? Y bien, la vila a finales del siglo V, principios del siglo VI, sufre una transformación. Y lo que es la vivienda, la parte de la vivienda en donde se hacía la vida normal, se convierte en cementerio. Y el salón principal, habitación de la casa, se convierte en iglesia. Bien, en los aparejos, en el muro del ábside que se construyó, ahí lo tenemos. Ese ábside se construye a finales del V, a principios del VI. Toda la necrópolis, o la mayor parte de la necrópolis, está situada por aquí, y de hecho el sarcófago apareció por aquí. El sarcófago, bueno, nos cambió todos los esquemas.
Si lo buscan, sarcófago de Villarico, verán la maravilla que es. Y ese ábside se construye y hace 2 años nos apareció, recuerdo fue un sábado, que nos llamaron a las 8:45, porque había un pequeño grupo trabajando ese sábado, y nos mandó la foto de ese personaje. Bueno, aquí, esta es la parte de atrás del ábside, y aquí tenemos la pieza. Aquí está el Castillo de la Puebla, enfrente, y la Almagra estaría un poquito aquí para que se sitúe. Bueno, pues ahí está la pieza, que la tienen abajo en la entrada, en la vitrina, expuesta, y bueno, ahora intentaremos, sobre todo José Antonio intentará descifrar un poco lo que es esta pieza. Este es el yacimiento ibérico de Cigarralejo, que está en la orilla derecha del río Mula. Villaricos estaría a más altura en la orilla izquierda del río Mula. Aguas abajo está el Cerro de la Almagra, también en la orilla izquierda, y en la orilla derecha, digamos, estaría el Castillo de la Puebla, pero todo en el entorno del río Mula, el río, agua y sobre todo vía de comunicación. Y ya finalmente, en mi caso, pues un poco el Cigarralejo, porque la pieza procede del Cigarralejo. Esa es nuestra teoría. Aquí tenemos pues uno de los embotos equinos, hay casi 200, de hecho ya muchos de ellos están expuestos, y aquí tienen pues una panoplia de guerreros, en fin. La cuestión, esta pieza la cogieron como algo sagrado, la cogieron, no lo sabemos. No lo sabemos. Al final apareció en un muro, pero antes de eso formó parte en la propia vila de los Villaricos. El dueño de los Villaricos dijo, oye, traedme esa pieza que me ha gustado, me he encontrado esa pieza, porque en la Almagra también nos hemos encontrado en niveles del siglo VIII piezas griegas. Es decir, nos hemos encontrado un plato de peces del siglo IV y nos hemos encontrado un orinocoe también del siglo IV III. En un nivel del siglo VIII, es decir, más de 1000 años después, alguien tenía un plato griego y una jarra ibérica. Eso quiere decir que les llamaba la atención. Esto siempre ha pasado. En este caso, lo que sabemos es que aparece como aparejo de construcción, pero no sabemos si en un momento anterior, en la propia vila, pues el señor la cogió, le gustó y la tenía. Eso es imposible de saber y nunca lo sabremos. El caso es que aparece como expolio, es decir, lo que se llama, lo que llamamos en arqueología expolia o expolium en singular, que saben que muchas de las ciudades antiguas han sido barridas, han utilizado como la piedra de las ciudades antiguas para construir las ciudades modernas. En el caso de Mula pues ha pasado algo parecido. Hay muchísimas piedras procedentes de la Almagra, incluso de los Villaricos, que ahora mismo forman parte de edificios de la Puebla de Mula o de edificios de la propia ciudad de Mula. Eso es algo que ha pasado, y en este caso pues exactamente lo mismo. Han utilizado una escultura ibérica del siglo IV, pues en un edificio de principios del siglo VI. Es decir, 1000 años de diferencia desde que lo hicieron hasta que este domador encontró su última morada en un ábside de una iglesia cristiana que anteriormente había sido el comedor de recepción de un romano que seguramente sería pagano. En fin, yo termino aquí y José Antonio pasa ahora a hacer una descripción más pormenorizada de la pieza con las diversas teorías que hemos barajado en la revista Archivo Español de Arqueología. Lo digo porque ahí si quieren bibliografía y si quieren muchos más datos van a estar ahí. Adelante, José. Bueno, claro, la pieza, claro, cuando al final hicimos la publicación, pues, como bien ha dicho Rafa, tenemos que enfrentarnos a un motivo iconográfico que realmente es conocido, ¿no? Historiográficamente es un motivo conocido, ¿no? Que ha sido estudiado profusamente, ¿vale? Pues aquí he traído unos cuantos, un resumen de principios del siglo XX, ¿no? Sobre el tema del domador de caballos. Está bastante estudiado, hay una serie de piezas que ahora veremos, que hemos traído aquí, de paralelos, ¿no? Y encaja iconográficamente dentro del motivo iconográfico de lo que es el Spot Esteron, el señor de los animales, en este caso domador de caballos, ¿vale? Y claro, nos planteaba la duda de que iconográficamente nos encajaba, pero morfológicamente no tanto. Y ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, aquí he traído algunas
algunos de los estudios, ¿no? Pues de los estudios de los primeros de José Ramón Melía en el año 1900, los de Fernando Avilés, que será el que establezca dentro de los estudios de los domadores de caballos que vamos a ver, digamos que clásicos, las dos tipologías, lo que son los domadores de tipo sedente y los domadores de tipo estante, que ahora lo veremos. Y luego, pues bueno, estudios de Meterio Cuadrado, estudios sobre todo José María Blázquez, que hace numerosos estudios, y él que hace el primer análisis ya iconográfico de motivos y sobre el origen de la temática, ¿no? De cómo viene la temática a la península ibérica. Y luego, pues bueno, en los años 80 sobre todo empiezan a aparecer también muchos más piezas de domadores, con las publicaciones de Miguel San Nicolás en Caravaca, o los de Jorge Iroa en la zona de Lorca, ¿no? de esas publicaciones, ¿vale? Y luego, pues, el estudio de la escultura ibérica, de los domadores, de los caballos, pues bueno, hay una profusión bibliográfica que aquí no hemos puesto. Hay que ir al artículo porque es enorme. Aquí he traído un poco, pues hemos traído los principales trabajos específicos sobre la figura del domador. El trabajo por antonomasia principal es el de Marín Ceballo y Padilla Monge del año 97, donde hace ya una recogida de todos los datos y hace un análisis de todo estilístico, iconográfico, de motivos, de todo lo que son los domadores de caballo. Claro, evidentemente, el motivo del domador, claro, ¿de dónde viene? Realmente, bueno, esto está estudiado, realmente son motivos que encontramos en Oriente, en el Próximo Oriente, que encontramos en Mesopotamia y que encontramos en el mundo del Egeo, que absorbe toda esa tipología decorativa y la va a trasladar, evidentemente, por todo el Mediterráneo hasta llegar a la costa de Etruria, hasta Italia, y luego llegará hacia toda la costa, sobre todo del sureste de la península ibérica, ¿no? Todo ese motivo iconográfico. Realmente a la península, en el mundo ibérico, digamos que llegan dos corrientes. Una corriente primera orientalizante, con esos primeros comercios de fenicio púnico, y luego todo lo que es el mundo griego. Y la mezcla de todo eso dará un poco lo que es la evolución iconográfica de la escultura ibérica. Esto estamos hablando de una escultura menor, de un relieve, ya lo vamos a ver. No es una cultura más de bulto redondo, como vamos a ver en algunos santuarios y templos y algunas piezas que ahora os mostraremos, pero hay una evolución iconográfica, y entre esos motivos y entre esa cultura pues llega a estas imágenes, ¿no? El desarrollo de dos motivos iconográficos, como es el Despotes o la Pomnia Teron, el señor y señora de los animales, pues como digo, se desarrolla como digo, en Mesopotamia, en el Próximo Oriente, en Egipto, están todos. Siempre son figuras que aparece una figura central, ya sea masculina o femenina, con una serie de animales, ya sean unos leones, ya sean unos caballos, ya sean pájaros, ya sean a veces serpientes, va desarrollándose, ¿no? En el caso que tenemos, realmente nosotros estamos ante un domador de caballos, ¿vale? Es un personaje central que tiene pues dos caballos rampantes a sus lados. Aquí tenemos algunas piezas, hoy hemos traído algunas piezas, ¿no? Porque claro, este repertorio iconográfico que absorbe el mundo egeo, que absorbe el mundo griego, aparecen estas figuras griegas, figuras negras, que van a llegar, que llegan al sureste, ¿no? Y que los propios íberos, en este caso, absorben y forman parte. Bueno, hay que ir al Cigarrejo o cualquier yacimiento, a ver cualquier necrópolis, ajuares de necrópolis, tenemos cerámica ática y cráteres de figuras negras, cráteres de figuras rojas y este tipo de elementos. Y evidentemente la sociedad ibérica al final va a recoger estos motivos y los va a trasladar a su digamos, no sé si panteón o motivo iconográfico dentro de su realidad. Entonces, pues bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos, en este caso, de un señor de los animales, reproduciendo entre dos leones rampantes, no son dos caballos, pero nos gustó esta figura porque agarra las patas de esos leones, no domina, es un domador, ¿no? Otro ejemplo muy interesante de domador de caballos, cogiendo con bridas a unos caballos rampantes, también de una hidria de Caere de Etruria, en La Haya. Fijaros cómo está flexionado, pero aparecen entre esos dos caballos, aquí para que veáis un poco el detalle de ese domador. La figura del domador aparece en los textos griegos, en la Ilíada, en la Odisea. Bueno, hay gente que habla de Diomedes como domador de caballos. En la Ilíada, Héctor es domador de caballos, Aquiles es domador de caballos, Heracles es domador de caballos. O sea, aparecen profusamente en las fuentes y aparece en la iconografía, ¿no? Es un ejemplo muy, muy significativo, ¿no?
Bueno, aquí os traigo otros dos ejemplos, ¿no? Bueno, en este caso de ánforas que están en el British, pues también para que veáis que iconográficamente el motivo lo tenemos perfectamente definido y es el que va a llegar al sureste de la península ibérica. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, una serie de figuras, ¿vale? En el caso más cercano lo vamos a ver, de paralelos en relieves ibéricos, ¿vale? Bueno, aquí hicimos un cuadro con una clasificación, ¿vale? De todas las piezas que vamos a ver a continuación, de lo que se conoce dentro de la historiografía tradicional como el domador de caballos, que es una pieza, un bloque de piedra que vamos a ver ahora, tallado con esas figuras principales del antropomorfo con los dos caballos rampantes. Fernández de Avilés en el año 42 establece en su estudio dos tipos de figuras. Por un lado, la figura en la que está el personaje de pie, estante, con los caballos rampantes, y por otro lado, el sedente, ¿vale? Que es justo sentado en una silla de tijera, también muy típica de que se ve en muchas de las figuras y esta plástica vascular que os he traído de cerámica griega. Y bueno, uno de los elementos más significativos, más característicos, es que aparecen todos en el sureste. Fijaros, Sagunto, Alicante, Jaén, Caravaca de la Cruz, y luego los sedentes tenemos Villaricos de Almería, tenemos dos piezas, otra que desapareció, había una tercera, en Lorca tenemos dos, y el Llano de la Consolación, Albacete. O sea, todo aparece en la costa del sureste y todos aparecen con una tipología muy similar. Lo han estudiado los investigadores y bueno, José María Blázquez, Teresa Chapa, Padilla y Monge, muchos investigadores establecen una cronología que abarca entre finales del siglo VI, inicios del V y el siglo III. En ese encaje, en esos siglos, establecen ellos lo que son las piezas que vamos a ver a continuación. Este es el de tipo estante, ¿vale? Son piezas que tienen como mucho unos 60 centímetros a veces de ancho y unos 40, están en torno todas al mismo tamaño, no son piezas muy grandes, y estas son las clásicas que si buscáis por internet domador de caballos, cualquier publicación, te aparece este tipo de ejemplo. En este caso estamos ante un domador de caballos de tipo estante con un individuo que se ve perfectamente ahí en la parte central, que tiene dos caballos rampantes, está totalmente perfilado, como veis, digamos que enmarcado y tallado en piedra en un bajo relieve, y con dos caballos que parece que está cogiéndole las cabezas, los belfos, y aparece muy curiosa esta pieza, muy interesante, porque ya empezamos a ver detalles de la vestimenta, que es uno de los pocos en los que aparece, ¿no? Con esa túnica corta, con ese cinturón, que volveremos sobre eso más adelante. Aparte de este tipo de estante, tenemos otra serie de relieves, ¿vale? Que han aparecido también de esa época, el de la Encarnación de Caravaca, de la Cruz, el de Pixocol en Alicante también. Pues bueno, no tienen tanta perfección desde el punto de vista visual de la iconografía, pero el motivo, como estáis viendo, es el mismo, ¿no? Tenemos también los relieves de Sagunto también, con dos estantes parecidos que aparecieron, en el artículo está toda la bibliografía en la referente, pero bueno, como podéis ver, el individuo, el antropomorfo, con los dos zoomorfos, en este caso caballo, que se encajan dentro de la pieza, pero como veis son todas piezas de una tipología similar, normalmente pues que vienen enmarcadas y con ese tipo de motivo iconográfico del que estamos hablando. El tipo sedente, el otro tipo que aparece, pues la misma iconografía, pero aparece normalmente sentado, como estáis viendo aquí. Aparece, ¿dónde se da aquí? ¿Está aquí? El puntero ahí, vale, de tipo sedente, con esa silla de tijera muy típica del mundo oriental y del mundo griego, y también empieza con la particularidad de la presencia muchas veces de figuras bifrontes, si os dais cuenta, con doble cara, ¿vale? Este es el de Villaricos de Almería. Aquí tenemos otro, el de Villaricos también, que también es bifronte, también aparece sentado, y luego los de Lorca, que aparecieron formando parte de unos muros de una casa, seguramente recogidos. Todas las piezas han aparecido descontextualizadas. No han aparecido en yacimientos, en necrópolis concretas, no, siempre han aparecido en el campo, han aparecido por ahí. Por eso los investigadores principales, principalmente Padilla y Monge, hablan de que podían ser elementos de un lugar de señalización, lugar de esa caballar. Son elementos que iremos viéndolo, ¿no? El único diferente a todos los demás es el Llano de la Consolación,
porque aparece con una doble pareja de caballos, ¿vale? Que está viendo en la parte superior, pero aparece también sentado. Estaremos hablando. Más representaciones iconográficas de domador de caballo, aparte de lo que es en arenisca, en esa piedra, pues tenemos en otros soportes. Tenemos en los bocados que aparecieron en Cancho Roano, en Badajoz, ¿vale? Con ese también domador bifronte con el caballo entre medio. Eso es un bocado de caballos. También hay varios que también aparecen. Bueno, aquí exactamente hay una pieza también que estudió Quesada, ¿vale? En el Museo Arqueológico de otro bocado de caballo, y luego hay un par más de la zona de Portugal. Bueno, es una zona pues bueno, que llega muy de tipo orientalizante, pero que vemos que el motivo iconográfico está profusamente introducido en lo que es la península ibérica, ¿vale? Aparte del bronce, tenemos también, en este caso, también en la cerámica, en material vascular, es decir, en cerámica, en vasijas. En este caso, aquí os traemos algunos elementos de lo que es la pornia hipon, es decir, femenino, que se da también y que suele aparecer alada, que es también un desarrollo que también llega a nivel de motivo. Bueno, tenemos el del monumento funerario de Pozomoro, o aquí tenemos abajo el de la Alcudia de Elche, o la pornia hipon del Cálatos de Elche de la Sierra, ¿vale? Que se ve aquí también, en esta parte de abajo, también alada, recogiendo un caballo. Pero también lo tenemos en una pieza que apareció en el río Turrillo de Lorca, también en un vaso con representación, en la que encontramos una especie de dama con dos figuras masculinas, una de ellas, fijaros aquí, con también despotes hipos, un domador de caballos, muy interesante esta pieza. O sea, que el motivo iconográfico es perfectamente conocido y es profusamente se expande por todo lo que es el sureste de la península ibérica, incluso llega a la zona de Badajoz a través de todos esos elementos de Cancho Roano, ¿vale? Esta es la pieza, que la hemos ido viendo en detalle, la pieza que tenemos realmente. ¿De qué se trata? Yo me voy a permitir, para hacer una descripción exacta, voy a leer exactamente la descripción que hemos hecho para que no perder detalles, para entrar ahora en los detalles profusos que hemos hecho para estudiar no solo la pieza desde el punto de vista iconográfico, de los motivos, sino de los detalles que nos hacen que lo hacen diferente del resto de piezas y que nos pueden aproximar a una cronología, o llevarnos a una cronología más aproximada que la que establecen los bloques monolíticos de piedra que hemos visto y que están entre ese siglo V y siglo III. Pues bueno, lo que tenemos es un personaje masculino, el domador, representado de frente, con el rostro girado a la derecha, del que se ha conservado parte de su perfil, en el que apreciamos la nariz puntiaguda, la boca y la barbilla. Presenta el brazo derecho pegado al cuerpo y flexionado en V, agarrando fuertemente con la mano las patas delanteras de un caballo situado a su derecha. Por su parte, el brazo izquierdo, a diferencia del resto de relieves de domadores conservados, se representa despegado del cuerpo, dejando en el aire la cuestión sobre si estaría flexionado o estirado, porque como habéis visto, todos los domadores tienen una forma de brazo en forma de V, cogiendo los dos. El domador aparece vestido con túnica plisada por un cinturón con broche o hebilla de placa rectangular. En la parte superior del cuerpo presenta doble tira cruzada sobre los hombros y pecho, portando brazaletes en ambos brazos. Respecto a la figura zoomorfa, se trata, como decimos, de un caballo situado a la derecha y que parece estar en posición rampante. Tan solo se conserva parte de la cabeza, en la que se aprecia perfectamente la quijada, el ojo y la boca, que tiene abierta, mostrando los belfos, los dientes y la lengua. También se ha conservado en la representación parte del cuello, concretamente la garganta, así como los extremos inferiores de las patas delanteras, ambas sujetas por el domador, en las que se distinguen las cañas, los espolones, las cuartillas, las coronas y los cascos. No se observa ningún tipo de atalaje. Es decir, tenemos una pieza que evidentemente está representando un domador de caballos, pero que
iconográficamente nos da mucho más detalles que los bloques pétreos que hemos estado viendo, ¿vale? Eso nos ha llevado, en el estudio de la pieza, bueno, aquí hay una de las figuras donde se ven los detalles también, porque a veces los dibujos aparece aquí, se ve mejor el broche. Depende de la luz de la foto, pues tenemos más elementos. Tenemos aquí la descripción de la pieza con detalles. Se ve en el brazo derecho un brazalete más ancho, en el izquierdo se ve con un brazalete de tira, y el broche de cinturón de placa, que ahora veremos el estudio que hemos hecho de la pieza, ¿vale? Bueno, detalles de la escena, para que veáis la boca, con el ojo, la lengua, la quijada, la nariz de él. Cómo agarra. Muy interesante también el tema de la desproporción, que es que se ve bastante en algunas de las piezas y en algunas de las culturas del mundo ibérico, es decir, la mano muy grande en proporción a las patas de los caballos, o incluso al cuerpo y el rostro del propio personaje. Es muy interesante esas desproporciones, ¿vale? Y bueno, son detalles que se puede ver. Y fijaros también detalles aquí de la vestimenta, ¿vale? De esa túnica corta que cuando pone el cinturón con el broche se queda plisada y hace lo que se conoce como faldellín, que se conoce. Y luego la tira cruzada, de la que hablaremos ahora, que está muy relacionada con todo el mundo de la aristocracia ibérica, ¿vale? Bueno, fijaros aquí cómo el brazo flexionado, pero en el otro no aparece pegado al cuerpo, sino aparece separado, creando ese hueco en la escultura que ya no sabemos si lo levanta o no, o simplemente está estirado. Son dudas que tenemos y que no podemos saber, porque a no ser que nos aparezca en Villarico el resto de la pieza del conjunto, ¿vale? ¿Qué hicimos a lo largo de nuestro trabajo? Pues bueno, estudiar todos los paralelos posibles para intentar acercarnos en qué momento cronológico se hace la pieza. Entonces, ¿qué estudiamos? Pues por un lado, aparte de toda la anatomía que os he explicado en la descripción de la pieza, pues todos los elementos significativos de la vestimenta que tiene. Por un lado, el tema de la túnica corta. La túnica corta tenemos que aparece desde muy antiguo en personajes. Bueno, aquí tenemos el domador estante que hemos visto al principio, con esa cronología, pero tenemos aquí los cazadores de liebre y perdices del conjunto de Cerrillo Blanco de Porcuna, que es prácticamente de mediados del siglo V, es decir, no es un elemento en principio que nos pueda aportar o acercar la cronología, porque lo tenemos prácticamente desde el siglo V hasta el siglo III. Pero quiero que veáis que tanto los cazadores como los cazadores que vemos aquí, con ese pliegue, ¿lo veis? Aquí perfectamente, aquí también se ve, en esta de aquí también se ve, este guerrero, pues llevan elementos de este tipo de vestimenta. Aquí tenemos el guerrero del santuario del Pajarillo de Huelma, en Jaén, que también aparece. Por supuesto, también aparece en las figuras del cipo de Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla, que hemos tenido aquí la pieza en el Museo Arqueológico hasta hace poco, una pieza excepcional. También aparece, cuando a través de los estudios lo hemos visto, y la pieza también, pues esos elementos con esas túnicas, ¿no? Más elementos interesantes de esta zona, pues el fragmento del cuerpo del guerrero allá en Monteagudo, también encontramos esa túnica corta y un broche, que ahora veremos también en detalle, el broche de tipo cuadrado, ¿no? De ahí también encontramos en Almodóvar del Río este relieve con este guerrero o este cazador también con esa túnica corta. El grupo de guerreros de Osuna, siglo III, siglo II, o sea, nos acercamos cronológicamente, mantienen, pues fijaros aquí perfectamente ese tipo de, bueno, pues es una vestimenta típica. Aquí tenemos algunos de los guerreros, también lo lleva, aquí tenemos otro, pues bueno, que nos ha permitido definir, pues, que estamos evidentemente y claramente ante un motivo iconográfico de tipo ibérico, en este caso, ¿vale? También lo tenemos en el bronce, estas representaciones, ¿vale?, de figuras, el Collado de los Jardines, el Castellar de Sant Esteban en Jaén, pues bueno, elementos de votos de bronce con estos guerreros, ¿vale?, que portan estos cinturones, este faldellín similar, también las figuras estas del Santuario de la Luz, ¿vale?, que excavó Pedro Lillo. Pues bueno, aquí tenemos ejemplos también que se ven con estos cinturones. Aquí se ve perfectamente el cinturón de placa que a continuación veremos, ¿vale? Pues son ejemplos paralelos que íbamos trabajando y que hemos detallando para aclararnos y acercarnos o intentar definir esas cronologías, ¿vale? Plástica vascular, el vaso de los guerreros de San Miguel de Liria, hay muchos vasos. Encontramos pues elementos de jinetes aquí que portan pues todo este tipo de mismo
muchos de ellos, aquí aparecen también con esas túnicas cortas. Pasos del siglo III al siglo I antes de Cristo. Aquí tenemos también otro cálato, aparece aquí, aparecen ya elementos que veremos con la tira cruzada, ¿vale? Pues bueno, para que veáis que el repertorio iconográfico es profuso. Aquí tenemos también la monomaquia de Libisosa, un vaso también espectacular con esos guerreros. Por lo tanto, vemos que está en todos los elementos decorativos aparece ese tipo de túnica. El cinturón, detalles, pues bueno, lo encontramos en los botos que hemos visto, lo encontramos en el cinturón del fragmento ese de monteagudo, y como habéis visto en nuestra pieza aparece ese también cinturón que parece que es de tipo cuadrado, ¿vale? Ese cinturón de placa. Este es un ejemplo de cinturón de una tumba de un guerrero del Cigarralejo, que está cesada entre el siglo IV y el siglo III. Esto está en las vitrinas del Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo. Por lo tanto, estamos claramente dentro de ese marco cronológico que tenemos claro, ¿vale? La importancia de la doble tira cruzada. Esto pues también aparece tanto en los guerreros del Santuario del Pajarillo, en estatuas, fijaros aquí cómo se ve, aquí lo tiene, aquí también está, que se ve en pequeño, en los vasos de los guerreros de San Miguel, en esta decoración de la tinaja de la Serreta también aparece. Todos los investigadores, sobre todo Aranegui, ¿no? Carmen Aranegui, que no la hemos nombrado todavía, que es una especialista en arte, catedrática, también ha trabajado mucho sobre el tema de, no solo también de los despotes y todo el tema del domato de caballo, sino todo sobre el tema de los elementos iconográficos que llevan al tema que pueden llevar de la distinción aristocrática de personajes íberos, ¿vale? En este caso, el tema de la tira cruzada, el tema de ese tipo decorativo, está vinculado a esos guerreros o a esa élite aristocrática de la que podía, por eso voy introduciendo, formar parte el elemento que nos ha aparecido en Villarico, ¿vale? Brazaletes, pues también hemos visto en el dibujo el tema de los brazaletes. Bueno, también tenemos guerreros del Cerrillo Blanco de Porcuna, la damita de Mogente que también tiene, pues siglo V, siglo IV, algún tipo de brazaletes, pues brazaletes de tipo ancho, de tipo espiral. Pues bueno, vemos que en la pieza de Villaricos tenemos un brazalete ancho y en otro un brazalete más estrecho, ¿vale? Más de anillo. Pues bueno, también hemos estudiado toda la tipología de los brazaletes, todo el tema arco cronológico de los mismos, siempre en la búsqueda, como digo, de acercarnos a esa precisión cronológica. Respecto al caballo, bueno, la bibliografía es profusa, enorme, de los trabajos de Quesada, los trabajos de Cuadrado, pues, es enorme, pero bueno, tenemos paralelos sobre esos, digamos que elementos de, al final, bajos relieves, ¿no? Pues tenemos, por supuesto, los clásicos de lo que estamos viendo de tomadores de caballos, en esos relieves, botos del Cigarralejo, que hay, bueno, no solo en bulto redondo, sino también hay placas, ¿vale? Con esos caballos, con esos botos. Tenemos también los pertenecientes a la mesa de Luque en Córdoba y Pinos Puente, que son todos estos, en Granada. El relieve Pilar Estela del Mejorado de Rojales, que aquí aparece también un caballo, también en bajo relieve. El relieve de Pino Hermoso, que también aparece un caballo, también estamos hablando de ese periodo del siglo III, del siglo IV, III, incluso II. Pues bueno, hemos ido analizando todo ese tipo que está dentro de la plástica que estamos viendo, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Pues bueno, aquí nos lleva a una serie, por resumir así a grandes rasgos, no extenderme porque sería, si no me lío. ¿Qué es lo que pasa con la pieza? Pues bueno, que la pieza cumple desde el punto de vista iconográfico con todas las piezas que aparecen de domadores de caballos, ¿vale? ¿Cumple desde el punto de vista iconográfico? Sí. Desde el punto morfológico, creemos que no. No es lo mismo esas bloques de piedra que nuestro elemento. Si nuestro elemento fuera igual, las dimensiones de la pieza serían mayores. Esto estamos hablando de 33 centímetros, creo que tenía exactamente la pieza. O sea, sería mucho más grande en dimensiones que la pieza en concreto. Tengo por aquí las medidas exactas. 36 centímetros de longitud, 28 de ancho, 13 de grosor. Nos iríamos a una pieza enorme. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que desde el punto de vista morfológico no parece que esté dentro de esa serie de 8 o 9 piezas que han aparecido en el sureste, ¿vale? Luego, tenemos variantes a nivel de los motivos. Bueno, no aparecen los dos brazos flexionados, aparece uno flexionado y otro esto. Bueno, podría ser.
la definición de la vestimenta. Aquí en los otros, como veis, apenas hay definición en la vestimenta, en los otros bloques. En estos sí tenemos una definición. Es decir, este relieve forma parte de algo mayor, es lo que os quiero decir, ¿vale? Bueno, lo que he puesto ahí, buena factura del motivo iconográfico, detalles anatómicos, vestimenta, bueno. Tema de la aproximación cronológica, pues bueno, el domador de caballos que hemos visto hasta ahora, esas piezas, esa cronología de esas piezas, como he dicho al principio, estaba entre finales del sexto, principios del quinto y el tercero, según Blázquez, según Teresa Chapa, según Marín Ceballos y Padilla Monja, lo ubican en ese marco cronológico. Sin embargo, nosotros, a partir del estudio de todos esos paralelos, ¿vale? Si bien la túnica corta sí se desarrolla desde el siglo V y lo tenemos prácticamente hasta el final del mundo ibérico, elementos como el broche de placa cuadrado, elemento de la doble tira cruzada que aparece, pues ya empiezan a definirnos momentos más puntuales, más cercanos hacia acotar la cronología. Por otro lado, como estaba diciendo el profesor Rafael, lo normal es que viniera, no digo que sea de allí, del cigarralejo. El cigarralejo, estudiado por sus investigadores, ¿vale? Por Cuadrado, José Miguel, García Cano, Virginia Page y todo su equipo, al final definen, por lo menos la necrópolis, que es lo que está excavado, el momento pleno estamos entre el siglo IV y el siglo III, ¿vale? Si la pieza perteneció, ¿qué es lo que podemos plantear? Y lo que planteamos, que es que formara parte de un relieve de la decoración, ya sea de un monumento tipo estela o no, que perteneciera a la necrópolis o al santuario, eso es difícil de que lo sepamos. Pero creemos que va más en esa línea y formaría parte del aparato ornamental. Eso nos lleva a la teoría de qué hace la pieza en Villarico. Pues igual le gustaba el tema iconográfico, lo arrancan y me lo llevo en el siglo III o IV y forma parte de un salón de la villa. Y luego cuando se abandona la villa, como siempre se reutilizan las piezas, aparece dentro de un muro. Puede ser. También puede ser que fueran allí y estaba todo abandonado, recojo la piedra y me la llevo. La verdad es que el que conozca Villarico hay un montón de afloramientos rocosos. Tampoco me voy a ir 500, 600 metros con la mula allí o con el caballo a traer las piezas cuando las puedo coger de cerca. Digamos que hay una cantera natural. Entonces, posiblemente formara parte de eso, ¿no? Entonces, por no extenderme mucho y dejar ahí un tiempo a las preguntas, como veis, el motivo iconográfico, soy redundante, sí, tenemos un domador de caballos, pero no lo veo no lo vemos dentro de ese conjunto de bloques, de esos bloques monolíticos de domadores conocidos, vamos a llamar clásicos, ya sea sedente o estante. Bueno, no he entrado ahí a hablar un poco de anatomía, tampoco sabemos si la figura, nos planteamos al principio, ¿es bifronte, no es bifronte, tiene el cuello? No lo sabemos realmente. Es difícil porque la tenemos partida, ¿no? Pero no entra dentro o no nos parece que encaje morfológicamente dentro de las piezas clásicas conocidas, ¿vale? Podría ser, pues, un relieve que formara parte de un monumento funerario. Aquí os he traído el de Pozomoro. Bueno, esto se nos va en siglos, al siglo VI, V, pero sí tenemos el pilar estela, por ejemplo, de Mejorada de Rosales, que aparece un caballo aquí, en esta parte, ¿vale? Como formando parte del relieve de un pilar estela, no lo sabemos. El pilar conocido de Coimbra del Barranco Ancho, podía formar parte de, como en los santuarios de Huelma, del Pajarillo, de Porcuna, de los guerreros, que formara parte de un templete o de un santuario, formara parte de la decoración de ese santuario. En el Cigarralejo tenemos un santuario, ¿vale? Nos planteamos la ecuación, también nos planteábamos la ecuación, bueno, como tenemos el santuario con los caballos, tenemos un domador de caballos, pues tenemos ahí el dios del santuario. Pero, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Pues nos llevaba también hacia no abandonar, no dejar de eso de lado, pero tampoco abandonar lo que vimos al principio, es decir, hacia la transmisión del motivo en sí. Es decir,
muchos de los elementos de los estudios que se están dando sobre el tema de los caballos y sobre el tema del mundo ibérico está en relación con lo que es el mundo de la aristocracia, ¿vale? Es decir, la aristocracia como una élite de poder que necesita sustentar su poder o su grandeza a través de elementos culturales que le llegan a través desde el mundo exterior. En este caso, personajes de héroes, de dioses que aparecen en estas cerámicas vasculares o en estos elementos y que ellos quieren parecerse a ellos para no divinizarse, pero sí heroizarse. No he hablado todavía del tema de que hay algunos autores que establecen de que puede pertenecer a Diomedes como domador de caballos, que lo he dicho al principio, o incluso a Hércules. Hay un episodio de Heracles, hay un episodio que además está relacionado con Diomedes, que tiene que coger los caballos de Diomedes, que es un domador, y entrega a Diomedes para que los caballos lo devoren. Y luego él coge los caballos, además los coge, los doma para entregarlos. El propio Hércules es una de las misiones de los 12 trabajos. O sea, que está dentro de la iconografía, está dentro. Entonces, otra de las cosas que planteamos es el tema de lo que he puesto aquí, el tema del proceso de exaltación de la aristocracia, de un personaje que se eleva a la categoría de héroe y necesita que esté reflejado en esa tumba o en el santuario, ¿vale? Que sea inmortalizado, ¿vale? El mundo, bueno, he puesto aquí, el culto del héroe en el mundo ibérico está relacionado con la conformación de la aristocracia como estamento de poder y legitimación social. Vinculado al desarrollo de esta aristocracia se encuentra el desarrollo de santuarios ibéricos relacionados con los caballos. Sobre esto hay mucha bibliografía y creemos que por ahí podría encajar. Por lo tanto, no podemos descartar lo que he puesto ahí, que el relieve de los Villaricos forme parte de la iconografía de tipo heroico perteneciente a unos monumentos funerarios o al aparato ornamental del santuario del Cigarralejo. Hablamos por proximidad. Y que donde después de nuestro artículo, que es donde hay que leerlo todo porque si no sería muy extenso, edificado a lo largo del siglo IV y III, que es la fecha que nosotros proponemos, mientras que no nos digan lo contrario, para la pieza que estamos presentando. Este es el artículo del Archivo Español de Arqueología, ¿vale? Donde se ha publicado y que bueno, que ahí está todo, está toda la bibliografía. No he querido entrar en muchos detalles de aparato, porque si no al final aquí nos tiramos dos horas hablando de toda la tipología concreta, pero para dar una visión general de lo que ha sido. Y bueno, esto es todo. Pues muchas gracias.